Estoy en el Parque Rivadavia. Sí, sí. Una paquetería. Sí, una paquetería. Sí, sí. Bueno, mi vida. Bueno, mi amor, está bien. ¿Eh? Chao, chao. No, no, está en la peluquería, ahora se va para acá, es una cuadra. Claro, toda una vida y una maravillosa vida, porque no hay nada más lindo que ser la mujer de un músico y vivir todas las experiencias y las cosas maravillosas que vivimos al cabo de nuestra vida. Debo haber sido algo así, algo parecido a una especie de kamikaze, un loco, pero seguramente he sido, en alguna medida, en una humilde medida, un iniciador de muchas cosas que después pasaron y siguieron por suerte. Esto no quiere decir que yo empecé con esta música ni nada por el estilo, porque la música de jazz en Argentina tiene una tradición que se va hasta los principios del siglo XX. Nunca sabré bien por qué, nunca lo investigué. ¿Por qué fuera de Estados Unidos es posiblemente el primer país del mundo donde el jazz de alguna manera se arraigó y se quedó para siempre? Es una cosa rarísima, pero bueno, así es. Debe ser porque este país en la primera mitad del siglo XX era posiblemente uno de los países más cultos del mundo. Y yo diría sin duda que esa cultura que se ha perdido y nos hemos degradado de una manera infernal, pero bueno, el hecho es que ya se quedó para siempre, por suerte. ¿Y vos cómo fueron tus comienzos como músico? ¿Cuándo fue que decidiste dedicarte a la música? Fue casi te diría un hecho más o menos casual. Yo, como siempre fui muy estudioso, no un traga, pero sí muy estudioso, porque a mí me gusta mucho saber. Todas las cosas que me interesan yo necesito saberlas. Y me aburre perder el tiempo, siempre desde muy chiquito me pasó eso. Entonces hice el primer año del Colegio Nacional, del segundo libre, el mismo año, hice tercero y di cuarto libre, hice quinto, di sexto libre y a los 15 años entré en la Facultad de Derecho. Nunca me ha costado estudiar, me gusta. Es más, a pesar de los años yo sigo estudiando. Y un día mis padres deciden venirse a vivir a Buenos Aires, yo soy de La Plata. Entonces con mi hermano, que es más chico, andábamos por estas callecitas del centro de Buenos Aires sin saber qué hacer porque no conocíamos a nadie. Éramos como dos zombies paseando por la calle y no sabíamos qué hacer. Y nos metíamos en todos los cines de la calle Lavalle a ver una película cualquiera, porque teníamos que ganar el tiempo de alguna manera. Hasta que un día me metí a ver una película que se llamó, acá en la Argentina se llamó Luz y Sombras, que era supuestamente la vida, casi diría un melodrama de décima, pero que era la vida como novelada de Max Weiderbeck, donde el protagonista era un trompetista y el que tocaba la trompeta en realidad en la película era Harry James, que es una cosa maravillosa. Y yo a partir de allí me compré una trompeta y empecé a tocar la trompeta. Y yendo a la facultad en los trenes, esos trenes maravillosos de aquella época, un profesor de Derecho un día me preguntó por qué estudiaba Derecho, que no me gustaba, y no me dedicaba a estudiar Derecho, que sí me gustaba. Y así como me ha pasado otras veces, fue la manera como me lo dijo. Yo me bajé en Berazategui y me volví a Buenos Aires y no fui nunca más a la universidad. Ahí largué Derecho
por suerte, y decidí que mi vida era la de músico y ahí empecé. Y empecé a tocar en esas orquestas que se llamaban orquestas de cambio, que tocaban los lunes, pero empecé con el privilegio de tocar al lado de Lalo Schifrin, del Bebe Guía, del Branca, del Pichi Macei, nada menos que con ellos empecé. Entonces, si no aprendí ahí era porque era un impermeable, ¿viste? Esos fueron mis principios, años 50, 51, 52. O sea que la trompeta fue el primer... Sí, y en un momento dado tocaba las dos cosas. 3 o 4 años después, con la orquesta de Lalo tocaba las dos cosas, según hubiera contrabajista o no, yo tocaba el bajo o no. Y un día me robaron la trompeta y no toqué más la trompeta. Me gustaba más tocar el bajo, realmente. Hoy, 5 de junio del 56, en Buenos Aires, siendo las 21:40, lanza Splendid, lo distinto y jerárquico en música popular bailable. Aquí, esta primera presentación de la más extraordinaria orquesta de jazz reunida hasta el presente en nuestro país. Tenderly, tiernamente, por la formidable alineación de Lalo Schifrin. Esta es la orquesta de Bubi La Vecchia, que te voy a contar una cosa muy graciosa, porque los directores artísticos de Radio Splendid en ese momento eran el Flaco Batalle y Carlos Rodari. Y entonces, como eran fanáticos del jazz total, resulta que habían contratado a Lalo, obviamente, a Bubi La Vecchia y a la orquesta del Flaco, que recién empezaba a componer y a tocar a formar una orquesta grande. Y se cambiaban los directores y los arreglos, y los músicos eran los mismos. Así que era muy gracioso, pero muy interesante, porque no había televisión todavía y las radios se llenaban de gente para oír las orquestas, que lo oían gratis, obviamente. Y te cuento una anécdota que siempre contaba el Flaco, que estaba muy agradecido a Lalo porque él le había enseñado a orquestar, que era el más formado musicalmente en ese momento. Pero cuando descubrí el jazz, sí, ahí volví, y era una música que mi padre no podía entender. Y cuando escuché a Charlie Parker y Dizzy Gillespie, enseguida entendí lo que hacían. Y como además yo estaba estudiando música contemporánea al mismo tiempo, porque para esa época yo estaba estudiando composición, y la música de Bela Bartok y de Stravinsky y Schoenberg. Los músicos de jazz habían hecho una investigación en cuestiones armónicas y relaciones de altura de sonido, tal que me llamó la atención. Y es más, cuando una vez fui a asistir a una conferencia de Juan Carlos Paz, y dio una conferencia sobre música contemporánea, y era tan similar, me di cuenta que para aprender el jazz de esa época y de hoy, tenía que estudiar realmente más agudo. Y lo más bueno del caso es que mi padre me decía, oh, Juan, ¿por qué perdés el tiempo con Juan Carlos Paz? Cuando él viene al Colón a dirigir una de esas obras, tocamos lo que queremos y él ni se da cuenta. Pero él se daba cuenta. Y ahí estaba el conflicto de las dos relaciones. Mi padre, que era un poco más conservador en cuanto a la historia de la música, y creo que para él la historia de la música terminaba con Debussy, que está bien. Pero la historia de música no terminó con Debussy. Debussy fue un puente para lo que está pasando ahora, lo que pasó después y lo que está pasando ahora. Yo creo que la década más rica de Argentina en términos de cultura en general, no solamente de la música, no fueron los 60 como todo el mundo cree en el mundo. Los 60 son la reacción, los 60 son los hippies,
hagamos el amor y no la guerra, es el no compromiso. Los 50, la salida de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, los 50 son la gran revolución cultural en el mundo. Los 50 es donde aparecen todos los escritores, todo el cine importante, todo el cinearte, digamos, toda la música importante, toda la pintura importante. Esos son los 50, no son los 60. En el mundo, en Argentina también. Los Salgán, los Piazzolla, todo eso aparece en los 50, no en los 60. Los 60 obviamente dura una especie de como si dijera, de prolongación. Claro, por este, ay, ¿cómo sale la palabra? Por extensión. Pues claro, se extiende y sigue a los 60 y llega hasta los 70, ¿viste? Pero evidentemente todo empieza a ser así de una manera espantosa. Pero en los 60, la llamada década mágica, aparecen muchas cosas, entre otras cosas aparece ese instituto que se llama Ditela, que permite, digamos, el despegue de distintas artes. Ahí. Es más, el Ditela, no tuve relación mucha con el Ditela, una relación muy lejana. Entonces, mi relación con el Ditela fue difusa porque yo antes de los 60 y antes del Ditela, gracias a Piazzolla, además que me persiguió para hacerme estudiar de todas maneras, porque yo como todo pendejo que ya tenía éxito y subía a un escenario, ¿viste? Era que me aburrían los profesores. Él me hizo estudiar con Ginastera, nada menos. Y entonces yo tuve una relación no muy larga, obviamente, pero sí de una admiración increíble con un tipo que era un genio como Ginastera, ¿viste? Un genio en serio, ¿viste? Bueno, ¿Fue tu gran maestro? Sí. Ese fue mi maestro. Después hubo muchos, ¿Qué pero composición? Sí, de composición. Bueno, ¿quiere lo que... Hableme un poco de esas clases. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Qué aprendí? Y yo con Ginastera estudié como 3 años y aprendí todo lo que es la formación teórica de un músico que se puede aprender, ¿viste? Desde los palotes hasta terminar de estudiar composición. Fue un maestro, porque además no hacía hincapié, yo muchas veces digo, en la hojarasca técnica que ocupa libros y que produce el mercado, que también es comercial, sino de los conceptos básicos de cada una de las cosas. Por ejemplo, él decía, yo no sé para qué hay que estudiar armonía, me decía Ginastera. Yo lo miraba con los ojos grandes así. La armonía es una consecuencia. Cuando él me explicó cómo era la consecuencia, claro que es una consecuencia. En la música, desde Palestrina hasta Olivier Messiaen, hay nada más que 3 acordes. 12 notas y 3 acordes. Tono subdominante y dominante. Después no importa cuál acorde pones, está en función, esos son los verbos, está en función de eso, porque la música no es así, no es un acorde, la música transcurre. Entonces, si vos la lees así, estás equivocado. Hay que leerla así. Entonces, si vos tenés una melodía, en esa melodía hay notas que son básicas asociadas y otras que son de paso. Las notas básicas te van a dar la armonía que le corresponde. Después, en función de esa función armónica, pon el acorde que quieras, pero en función de esa función armónica. Es como yo te dijera, si yo digo dominante, estoy preguntando. Hola, ¿qué haces? Dominante. Yo digo, estoy bien, gracias. Punto. Tono. Reposo. Ahora, yo eso, el acorde, puedo hacer el dominante y todos son dominantes de lo que yo quiero que lo sean. Es una cuestión toda conceptual. Él me decía, en música, si se llama distinto, es porque es distinto. Cosa que yo cuando empecé a arreglar para cuerdas y todo eso, ahí lo tuve acá. ¿Por qué? Porque en el piano, do sostenido y re bemol es la misma cosa. Sí, pero en el piano que es una convención. Pero en ningún instrumento es la misma cosa. Porque hay una coma de diferencia entre una cosa y la otra. Hay un octavo de tono de diferencia. Y vos, si le escribís a la cuerda bemol, tiende a tirar hacia abajo. Si le escribís sostenido, tiende a tirar hacia arriba. Es ese octavo de tono de diferencia. No porque lo haga conscientemente, es hasta psicológico, ¿viste? Entonces no es lo mismo, se llama distinto, es distinto. De ese tipo de conceptos, todos los conceptos. Esta foto supongo que es de antes de que se fuera el gato a Europa, o sea, en el año 60 más o menos, antes del 60. Y esta es cuando tocaba el flaco, que tocó mucho tiempo, pero fíjate, es la única foto que tengo con el mono Villegas,
y Osvaldito López, que murió muy joven. ¿Y la carrera cinematográfica cuándo empieza? Esa empieza en el año 60. Ajá. Que también tuvo su importancia. No, esa digamos, es la, casi te diría, la parte fundamental de mi carrera estrictamente profesional. Porque a mí, además de la música, la otra cosa que me gusta con locura, con delirio, es el cine. Y entonces, cuando me pasó que por fin pude empezar a hacer alguna cosa con el cine, ahí ya estaba hecho, porque era lo que más me gustaba hacer. Sigue siendo de lo que más me gusta hacer, ¿no? ¿Cuántas películas hiciste? Sí, como 60 en total, eso yo no tengo ni idea. ¿Qué pasa? Piazzolla escribe la María de Buenos Aires.
como él la llama, una operita. No es una operita, es una ópera de cámara. De operita no tiene nada, es una ópera de cámara. Aparte de a mí me daba vuelta en la cabeza la cosa de escribir una obra que no fuera solamente un tema, que fuera otra cosa, que tuviera otro desarrollo, otra cosa, y no tenía el tema. Y el tema me surgió a propósito del primer golpe de Estado fuerte en mi vida, que fue el de Onganía contra Ilia, que yo tenía una bronca, me llevaba el demonio, porque yo nunca pude tolerar esas cosas, no me agarras en esa, ¿viste? Yo si alguien me quiere coartar la libertad, a mí y a los demás, ¿no? O si alguien me dice que debo pensar, no pensar, o que debo hacer o no hacer, que también está mal, te quiero matar. No le reconozco a nadie autoridad moral ni intelectual para decirme a mí cómo tengo que hacer mi vida, ¿viste? Yo me quiero tirar un pedo, me tiro un pedo. Punto. Entonces vivía desesperado, además imagínate, tenía 30 años. Y un día me invitan a un programa de televisión donde yo despotriqué contra Onganía hasta quedarme petizo. Y Onganía había hecho el golpe hacía menos de un año. Y entonces en ese programa había un señor, cosa que yo he contado muchas veces ya, había un señor que era un señor de eso que vos mirás, así como yo miraba a Discépolo cuando era chico, también, que me invita a tomar un café, me dice, con ese lenguaje antiguo, me dice, oiga, pibe, ¿quiere venir a tomar un café conmigo? Sí, claro, a la mierda. Entonces voy y me dice, dígame, che, usted no se da cuenta que cuando usted habla en televisión como habla, dice, con ese énfasis, con esa cosa loca que tiene encima, y 10 minutos después de terminar el programa la gente no se acuerda, dice. No sirve para nada. ¿Por qué no escribe todo eso que dice? Y yo dije, escúcheme, don fulano, yo no soy escritor. Ya lo sé, me dijo, es músico. No escribo, no es música, me dijo. Era Jaureche. No era cualquier tipo. Además no es lo que me dijo. Otra vez, como el caso del abogado aquel yendo a estudiar Derecho, fue la manera como me lo dijo y como me miró. Jaureche te miraba y te perforaba, ¿no? Una mirada que era un águila, ¿ves? Y la manera como me lo dijo. Y yo me fui a escribir el grito. Por eso después con el Cordobazo escribí Bronca. A mí esas cosas me mueven mucho. Es decir, nunca voy a escribir una, salvo cuando le hice un tema que fue a mi mujer o a mis hijos cuando nacieron, y qué sé yo, pero esos son 3 temitas, pero después yo no escribo temas, porque además no me salen canciones. Yo siempre he escrito música para cine, climas, no canciones, ¿viste? El año 2015 para él fue el año de su vida, porque lo reconocieron, sintió él que tenía un reconocimiento en su país, porque tocó también acá Bronca, que nunca lo había podido hacer. Y fue mágico ese día porque los chicos jóvenes que tocaban lo tomaron con tanto amor que se sintió muy, muy privilegiado. Llegaron todas las broncas inmigrantes y trajeron la historia y la leyenda. Derramaron el idioma por la calle y de a poco se fueron adueñando del lenguaje. Y después se fueron los boliches, el estaño se apagó como las velas y el vino empezó a tomarse con apuro. Y alguien dijo amor en una esquina del centro y se olvidaron del tango y el compadre. Entonces la ciudad se fue poblando de vacíos. Ya nadie conversaba como antes. El ruido del mateo se quedó en Palermo y llegó rumor de muerte para el barrio. Ahora nadie se acuerda, pero dicen que Buenos Aires tiene el bandoneón anclado, una guitarra milonga por Pompeya y un hombre proletario apuñalado.
ejemplo, Bronca Buenos Aires es un estudio sobre los blues. Todo Bronca Buenos Aires es un gran blues. ¿Te das cuenta? Traído, llevado, estirado, no estirado. Es una obra de composición, ¿viste? Con una temática. Porque yo no creo en el arte por el arte mismo. Nunca creí. Me tomo las palabras que estudié en el Colegio Nacional de un libro de André Gide, que no me acuerdo cómo carajo se llama, que dice: si veo un esteta, mátelo. Así empieza. Si veo un esteta, mátelo. Y tenía razón. Porque si el arte no sirve para algo, no sirve para nada. Si no tiene una razón social en un contexto, no sirve para nada. Los grandes artistas de la humanidad han sido tipos que han dejado un testimonio que tenía que ver con ese contexto, que tenía que ver con esa realidad social, si no, no existirían más. O sea, el arte debe ser revolucionario. Yo creo que sí, se puede, sí. Bueno, Ser revolucionario no implica crear un nuevo lenguaje. Aquello de el arte es revolucionario o es plagiario. O es plagiario. Claro, es verdad. Es verdad. O vos podés empezar a copiar. Por ejemplo, hay una cosa de la que nadie va a decir que yo soy un genio. Jamás en la vida, porque no lo soy ni lo quiero ser. Pero nadie podrá decir que yo copié nada. Yo siempre hice, es más, yo toco el contrabajo como yo. Y mirá que yo he admirado toda mi vida a Ray Brown y he admirado toda mi vida a Red Mitchell, pero así como casi una cosa religiosa. Sí, no, pero yo no toco como ellos, toco como yo. Que es lo que a mí se me ocurre tocar, no estoy copiando nada, ¿viste? Odio lo de copiar, ¿no? A mí esa no me agarra tampoco, ¿viste? Cuando vos escuchás un disco mío, sabes que soy yo inmediatamente. Bueno, de hecho, Bronca y El Grito no son originales. Y ojo que tienen, sí, pero se parecen a muchas cosas los dos, por momentos, porque obviamente yo era muy pibe y tenía todavía muchas influencias. Vos venís de alguna parte, no venís de Marte. Sí. Entonces yo tenía las influencias de la orquesta de Basie, las orquestas de Gil Evans, siempre las influencias están. ¿Viste? Hoy no escribiría eso, sí, pero hoy no tengo 30 años, tengo casi 80, ¿viste? Entonces... Pero además de los arreglos de la orquesta, sí, digamos, que podían sonar a otra orquesta, hay otras cosas. No, hay otra cosa. Claro, ¿no? Claro, es distinto. Hay un texto. Es distinto. Es digamos, la concepción del todo ese es distinto, es mío. Escribirás un poco, ¿verdad? ¿Y cómo te voy a explicar? Es un poco llevarlo de la música del cine. Digamos, ¿cómo describís una escena en el cine con la música? Es decir, ¿para qué sirve la música en el cine? Lo primero que tenés que saber cuando decís música de cine, ¿no? ¿Por qué le pones música a una película? ¿Porque queda lindo? Nadie va a gastar un mango porque queda lindo, tiene que tener algún sentido. La música en el cine, no en el teatro, pero en el cine, en realidad el sentido de la música en el cine es aumentar, digamos, acentuar el fenómeno dramático de una escena. Acentuar o minimizar cuando te conviene, pero en todo caso es lo mismo, ¿no? Acentuar el fenómeno dramático. Si vos lográs eso, sos un gran músico de cine. Si cuando salís del cine no te acordás de que en el cine hubo música en la película, es la mejor música de cine. Porque ahora se usa un fenómeno que es industrial, que es el hecho de que la música vende la película y la película vende la música. Sí, pero eso no tiene nada que ver con la música de cine, es de otra cosa. Pero la gran música de cine, por ejemplo, Hiroshima Mon Amour, Giovanni Fusco, si te acordás una nota te doy un premio. Y es maravillosa como música de cine. De eso se trata. Bueno, si vos llevas esa idea, la llevas a una obra estrictamente musical, de lo que se trata es de acentuar determinados climas y momentos de algo que vos querés decir. Quiere decir, cuando yo hago Bronca Buenos Aires, empiezo por la idea que fue primigenia, fue anterior a lo de la bronca, que fue mi impresión al encontrarme de regreso a Buenos Aires después de muchos meses. Yo llego a Buenos Aires finales del mes de abril y me encuentro saliendo a la calle. Yo vivía en el microcentro de San Martín y Tucumán. Salgo a la calle un 1 de mayo, no había ni palomas. Nadie había, la ciudad estaba vacía, no había nadie. Yo salía a las 8 de la mañana a la calle, nada, ni autos, ni gente, nada. Entonces empecé a caminar, la ciudad vacía. Esa fue una primera impresión. El Bronca Buenos Aires empieza con el primer tema, se llama La ciudad vacía. La ciudad vacía de todo. Nosotros lo llevamos a la ciudad vacía de cosas que se fueron perdiendo. Después están los relatos.
te empiezo a relatar cómo yo quisiera que esto fuera. Después viene la etapa del amor, o sea, de las cosas que a mí me enamoran, de la gente, de Buenos Aires, ¿viste? El amor, ¿viste? Y después la bronca. Ahí está digamos, la sinopsis de cómo yo voy llevando la música en cada uno de esos grandes episodios, grandes nombres de esos episodios. La música tiene que ver con ese tipo de contexto. Y entonces el de la bronca, ¿qué contiene? Violencia. ¿Cómo es? Claro. ¿Cómo se traduce en música? En una cosa, a ver, primero, en un uptempo, tempo agitado, digamos, donde toman una enorme relevancia todo el sentido, casi te diría, percutivo de la música, más que lineal de la música. Entonces, mucha violencia, mucha disonancia, por otra parte, y por ejemplo, ahí sí juega más que en los otros movimientos, juega mucho más la parte free jazz, por la cosa de la violencia del free jazz, no porque sea free o porque sea disonante, sino por la cosa de violencia. Es decir, tenés que dar la sensación de que tengo bronca y que se note que tengo bronca, ¿viste? Después se vino la violencia, llegó la bronca bárbara, lentamente se fueron acostumbrando y nadie se animó, los miedos invadieron la ciudad, hubo melancolías y nostalgias y se fueron acostumbrando como cómplices. Después vinieron otros hombres y fuimos nosotros asaltantes del amor. Alguno se animó y tuvo bronca, levantó la mano y toda la bronca y la impotencia. Llegó la soledad y se fue acabando el tiempo. Yo me animo, dijo alguien, y gritó como aquel, como nosotros, como ustedes. Ahora, saltó la bronca, carajo. Después vinieron otros hombres y fuimos nosotros, asaltantes del amor. Alguno se animó y tuvo la bronca, levantó la mano y toda la bronca y la impotencia. Llegó la soledad y se fue acabando el tiempo. Yo me animo, dijo alguien, y gritó como aquel, como nosotros, como ustedes. Ahora, saltó la bronca, ¡carajo! Yo todavía no conozco un texto escrito por José más lindo que ese y escrito por muchos más lindo que ese. A mí ese texto de José me apasiona, me parece. Yo creo que además es muy borgiano el texto, muy estilo, muy a la manera de Borges, pero con un lenguaje muy piola, muy lindo, muy porteño, por otra parte, muy porteño, sin llegar a las cosas del impacto, ¿no? Salvo en otras palabras, pero es muy bello, el texto es precioso. Entré en vos como si fuera una tarde calurosa. Terminamos el crepúsculo entre brazos lerdos. Anduvimos buscando el vino a tientas. Derramamos y llegó la borrachera. Pero después vinieron los silencios largos, como apuñalados o apuñalándonos. Eran los mejores músicos de jazz, estaban ahí sin ninguna duda, porque yo me acuerdo, si me decís los nombres, eran todos monstruos. Le dije el Flaco, Oscar, le dije el Flaco porque en esa época también era Flaco. Y a partir de ahí, que lo saca Radosinski en trova, se hacen 2 presentaciones, si no me equivoco, en el Teatro Coliseo. No quiero...
Bronca, ¿cómo se toca? ¿Cómo es el tema de la representación de Bronca? ¿Cómo se toca? ¿Cuántas veces se toca en vivo? No, en vivo una sola vez. ¿Una vez se toca en vivo? Se tocó en vivo después que la grabé en San Isidro. El secretario de Cultura de San Isidro, que en esa época el intendente era un militar, obviamente. El secretario de Cultura era un viejo aficionado trombonista. Y entonces a él le gustaba la idea de la obra, él no la conocía la obra, no había oído nunca. Y entonces, poner una orquesta grande así, qué sé yo, con vos, y lo hizo, y casi lo echan la mierda, porque la obra tenía... Claro, digamos, el estreno en vivo, sí, fue el 69. Imagínate, además de todo lo que dice el texto, termina con la palabra carajo, qué sé yo, el tipo casi lo meten en cana a él, ¿viste? Bueno, a partir de ahí, yo no sé si fue, no fue en el 70, fue en el 71 que la prohibieron ya directamente. Debe haber habido a lo mejor una denuncia de la gente de la Municipalidad de San Isidro y después haber ido algo. Pero se editó el disco. El disco se editó. El disco se editó, se vendió lo que acá se vende el disco de jazz, que es lo que se vende. Comienza a tener ventas, yo no te digo que se vendían 2 millones de discos, pero vendía trova porque Radosinski estaba muy contento. Yo creo que Radosinski fue el mejor productor que tuvo la Argentina, para mi gusto. Que murió hace poco, un tipo maravilloso, realmente. Y entra en un letargo el proceso, si posible. ¿Las prohibiciones empezaron en tu caso con el grito o con bronca? No, empezaron con bronca. Con bronca. Con bronca porque tenía texto. Si no hubiera tenido texto, ¿qué carajo los tipos no se van a enterar nunca de qué carajo quería decir eso? Claro, el grito no tenía ningún texto. El grito no tenía texto. Ahora, como consecuencia de bronca, prohibieron el grito también. Y luego está la continuación de bronca, que es Coraje, y lo salva el flaco, pero lo salva relativamente. El flaco no le gusta esa obra, eso me lo contó Pablo. La música no le gusta, o toda la obra, no lo sé, porque nunca me lo dijo así. Y yo tenía entendido que ese máster lo había tomado la gente del proceso, por lo menos un máster, de eso sé. Y creo que el otro se lo salvó él, o se lo llevó, lo mandó al exterior, algo así, de Coraje. Bronca no pasó nada, curiosamente, no sé por qué, sinceramente. ¿No pasó nada en qué sentido? Que no lo rebuscaron, no lo quemaron, nada. Pero lo prohibieron. Sí, estaba prohibido, pero no castigaron, digamos, no fueron al archivo, al depósito de Radosinski a buscarle más. Pido perdón. Después de Bronca, yo escribí, junto con José también, escribí la continuación de Bronca Buenos Aires, que se llamaba Coraje Buenos Aires. Coraje la grabamos en el año 71, como para que saliera en el 72. Ya empezaba en ese momento toda la debacle de la dictadura militar, casi se estaba cerca del advenimiento otra vez del peronismo. Y yo no sé cuál fue el fenómeno político real de ese momento que hizo que en la RCA, que es donde lo grabamos, por miedo a represalias quemaran los masters. Entonces no quedó ni el recuerdo. Solamente la partitura escrita, pero esa la quemaron. Se editó. No llegó a editarse, se quemaron los masters. No llegó a editarse, no llegó a salir nunca. Se grabó y nunca hubo una copia. Y nunca hubo una copia de nada. Pero la partitura está. La partitura sí. Nunca la volviste a intentar. No, para nada. Porque además ahora cuando lo leo no me gusta como Bronca. Me parece, nunca segundas partes fueron buenas. No me parece una cosa así. Es más, si hubiera salido el disco hubiera sido fenómeno, todo muy lindo, pero no me parece una obra como para que merezca la pena. Después de Bronca, Bronca tiene dos cosas. Primero, la orquesta grande, que no tenía Coraje, tenía una orquesta más chica. Y segundo, el texto de José, que creo que lo que José es lo más lindo que José escribió en toda su vida. Pido perdón.
en la boca el sabor de los muertos de mayo, acurrucados como niños. Extendidos en la sangre como dioses desnudos, empapados en la bronca de la muerte. Era igual que Bronca en cuanto a la concepción, pero también eran 4 movimientos. ¿El texto de qué hablaba? Era del coraje para pelear contra el fenómeno que había producido la Bronca. También dividido en 4 fenómenos más o menos similares. ¿Te acordás de cuáles eran los títulos? No me acuerdo. Tendría que explicarme la partitura, no me acuerdo. Pero el texto está, ese es fácil de reproducir. Sí, el texto está. Te lo voy a pedir. Sí, cómo no, te lo paso. Con mucho gusto. No tenemos la música. Con mucho, sí, te lo mando. Tenía un texto acorde con los tiempos de violencia. Con los tiempos, exactamente. Ya en ese momento empezaba a percibirse, por lo menos para los que tenemos contacto con los medios y que somos muy curiosos, empezaba a percibirse que la violencia venía y se venía. Coraje Buenos Aires, suite 4 movimientos, grabado en 1973, obra secuestrada y quemada por la dictadura militar en 1976. Somos la brutalidad y el espanto, crucificados, desgarrados en la muerte, en el coraje de un tiempo salvaje. Somos los gigantes, devorados por el miedo, en el delirio de la sangre, padecemos las angustias de nuestros ríos, mientras vamos poblando país en agonía, hasta caer vencidos sobre la tierra. Somos los despojados en el odio y el silencio, porque tenemos el instinto de la muerte, los ojos extraviados por la piedad y el hambre. Somos los constructores de este horizonte de padura, los pasajeros desterrados del mundo. ¿Quiénes nacerán mañana? ¿Acaso nos espera la locura? ¿O somos por fin los hijos suicidados del amor del cuerpo? ¿Cuántos asesinos tiene nuestra sangre? ¿Quién de nosotros padece el valor del miedo? Al saber que Buenos Aires tiene bronca, carajo, y coraje de gritar, Buenos Aires, ¿cuándo seremos nosotros? Pregunto, ¿quiénes nacerán mañana? ¿Acaso nos espera la locura? ¿O somos por fin los hijos suicidados en el amor del cuerpo? ¿Cuántos asesinos tiene nuestra sangre? ¿Quién de nosotros padece el valor del odio al saber que Buenos Aires tiene bronca, carajo, y coraje de gritar? ¿Cuándo, Buenos Aires, cuándo seremos nosotros? ¿Cuándo, Buenos Aires? ¿Cuándo seremos?